Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. ¿Qué sucedió después de que el Señor resucitó? Que los discípulos se irían de vacaciones. Porque estaba la semana de la Pascua. Esta semana de Pascua que decimos entre nosotros. Hay se puede decir, un movimiento que hicieron la Iglesia Romana allá por el siglo III, referente a las fechas, y cambiaron, ¿verdad?, algunas fechas del calendario judío al calendario gregoriano. Todavía en el otro calendario juliano lo hacían, pero en el calendario gregoriano ya cambiaron esta fecha para que siempre cayera en domingo la resurrección de Jesús. Y lo hicieron después de que se suscitara la primera luna llena de primavera. Acomodaron las fechas para que después de esto, ¿verdad?, se pudiese celebrar la muerte, la resurrección, lo que también le llaman Pascua, la resurrección, a acomodarla para estas fechas entre el veintitantos de marzo hasta el veintitantos de abril, más o menos. Entonces, por eso se mueve muchas veces la celebración, ¿verdad?, de la Semana Santa, o lo que conocemos como Semana Santa. Pero en el calendario judío era específicamente el 14 de abril, el día que empezaba la Pascua, ¿verdad? Se juntaba la familia entre las 2 tardes, dicen, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde es el día, entre las 2 tardes del 14 de abril, ahí empezaba esta celebración de la Pascua, inmolando un cordero. El Señor celebró esa Pascua ese 14 de abril, y esa noche, ¿verdad?, Él mismo fue llevado al juicio para que dentro del día 14, ¿verdad?, Él muriera en la cruz. Pasa los días, ¿verdad?, pues en aquel momento se acomoda para resucitar al tercer día en domingo. Y pues los cristianos celebramos el domingo como el día del Señor, ¿verdad?, por la resurrección de Cristo. Y también, ¿verdad?, muchas naciones hicieron posible que descansara la gente el día domingo. Y es posible, ¿verdad?, entonces, que nosotros podamos congregarnos un día domingo para celebrar el día del Señor, el día que Él resucitó. Entonces, les comentaba, ¿verdad?, ¿qué sucedió cuando el Señor resucitó? Después de que Él resucitó, ¿se fueron de vacaciones los discípulos? ¿Sí? A vivir en sus deleites y placeres esos días. ¿Qué pasaría? Ya acabó lo que le llaman la pasión, los días pues que tienen, ¿verdad?, de vacaciones la gente, y que estaban pensando en la tradición de cada año, pero su tradición es nada más estar un ratito recordando que Jesús murió, que Jesús resucitó, y todo lo demás pura pachanga. ¿Sí? Todo lo demás es pura pachanga. La gente ya no se acordó si murió o resucitó. Estaban pensando a dónde voy a ir a vacacionar, cómo voy a vacacionar, cuánto voy a gastar, a quién le voy a pedir prestado.
y muchas cosas de estas. Pero se les olvidó que Jesús murió y resucitó. Vamos a ver aquí en Hechos 1 al 3, 1 al 3. En el primer tratado, Teófilo, está escribiendo Lucas, ya había escrito el Evangelio de Lucas, ahora está escribiéndole este libro de Hechos a Teófilo. Dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí estamos mirando, ¿verdad?, que durante 40 días el Señor Jesucristo, después de su resurrección, se estuvo apareciendo especialmente a sus discípulos. ¿Sí? Y estaba ahí, dice, versículo 2, haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Quiero que noten las cosas, la forma como Dios habla, y cómo expresa que el Espíritu Santo estaba dando mandamientos a los apóstoles. Recuerden esto porque ahorita lo vamos a ver. Entonces, a estos apóstoles que él había escogido, se les estuvo manifestando, y a otros discípulos durante 40 días. Lo vamos a ver ahí en Juan capítulo 20. Dice el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y les dijo, pues los otros discípulos, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, si estuviéramos en el calendario justo, estaríamos 8 días después de la resurrección. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban allí en este lugar, el aposento alto, se habían juntado otra vez allí, estaban esperando las instrucciones del Señor y estaban esperando la promesa del mismo Señor, pero ya se había manifestado una semana antes y no estaba Tomás, y ahora dice, llegó ahí estando Tomás y las puertas estaban cerradas. Tomás estaba indeciso, todavía estaba dudando, estaba escéptico, y hasta ese momento, y ahora empieza a creer que verdaderamente lo que le habían contado era cierto, que el Señor había resucitado. Capítulo 21 de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 14 nos manifiesta que los discípulos ya ahora en Galilea, allá hacia el norte de Israel, en el mar de Tiberias, pues lugar donde a escuchar al Señor. Allí estaban, en este lugar, y Pedro dice, vamos a pescar, y se fueron a pescar, Cecia, y les aparece el Señor. sí. Dice el versículo 14, Cecia, esta era ya la tercera vez Cecia, que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado háblale a mi de los mamá. muertos. O a mi tercera tía vez nena. Háblale a que mi se tía nena. manifestaba. Córrele, córrele. 1 Corintios 15, verso 50, perdón, capítulo 15, versículos 4 en adelante, dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12, pero recuerden que ya no estaba uno, pero se quedó como ese título, ¿verdad? A los 11 o a los 12,
aunque faltaba exactamente uno. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Todo esto estuvo haciendo el Señor en ese periodo de 40 días. 40 días, ¿cuántos son 40 días? Mes y cachito, ¿verdad? Mes, 10 días. Y estuvo el Señor apareciéndose ahí constantemente, mostrándoles, dándoles instrucciones, recordándoles sus palabras que les había dado y estando ahí con ellos. Así que dice allí en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, muchas pruebas que no se pueden dudar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí noten también que les estaba hablando de su reino, el reino que va a implementar de 1000 años sobre la tierra, reino que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en los pasajes de Isaías principalmente, y en muchos otros libros del Antiguo Testamento. Entonces, les empieza a mostrar acerca del reino de Dios. Quiero que miremos aquí, en este pasaje de Hechos, hay dos promesas que el Señor hace a sus discípulos. Estaban allá ahora en Galilea, estaban en esta parte donde Él iba a ascender, y hay aquí dos promesas que ya había dicho, pero aquí las rectifica nuevamente y dice, verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque estaban siendo dominados por los romanos, recuérdenlo. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está la primera promesa que el Señor les recuerda, la promesa del Espíritu Santo. El Señor no los abandonó, no los dejó solos, pero estaba mencionándoles, ¿verdad?, que va a estar aquí ahora en su lugar el Espíritu Santo. Vamos a verlo en San Juan, capítulo 14. Ya Dani me quería ganar el mensaje hace rato. Y cuando dio su lectura, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque el Señor es un consolador, el Señor Jesús. Pero ahora iba a darles otro consolador, y claramente, ¿verdad?, el contexto de los pasajes nos aclara que es el Espíritu Santo, el otro consolador. Dice, para que esté con vosotros el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os vendré a vosotros. El Espíritu Santo iba a venir. Iba a venir. Noten también cómo hace la referencia el Espíritu que está con. ¿Sí? Este adverbio con, ¿qué indica? Yo estoy con Génesis. Yo estoy con Ana.
Yo estoy con Rigo. Aquí estamos, ¿verdad? Cerca. Cerca. Pero estará en vosotros. Yo no estoy en ella, ¿verdad? Yo no estoy en ella. Yo no estoy en él. Solamente puedo estar con él. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en las personas, estaba con ellas. Y cuando el Señor Jesucristo había ascendido, acuérdense de las primeras palabras, dice que el Espíritu Santo estaba con el Señor Jesucristo y le estaba mostrando a los discípulos las enseñanzas. Ahí estaba el Espíritu Santo, estaba mostrando las enseñanzas, pero todavía no estaba en ellos. Todavía no estaba en ellos. Pero ahora iba a estar en ellos. Este consolador que el Señor había prometido iba a estar en ellos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Verso 5 de ahí de Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan lo bautizó con agua. ¿Se arrepienten? Sí, nos arrepentimos. Vamos a creer las promesas de Dios. Los bautizaban. El Señor nos mandó bautizar en agua también a la iglesia. Sí, los bautizamos. La palabra bautismo, ¿verdad?, que significa sumergir. Es una decisión ahora que viene después de haber conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Un bebé no puede tomar esa decisión, ¿verdad? Nadie puede tomar esa decisión por ninguno de nosotros. Solamente la persona que conoce a Cristo, que nace de nuevo, puede tomar la decisión de decir: yo quiero seguir en obediencia al Señor. Y después de esto, dice, dentro de no muchos días, también van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a buscar esta referencia en primera carta a los Corintios, capítulo 12, porque es importante aclarar esto, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Hay confusión a veces en la enseñanza y la mala interpretación de la Escritura. Y nosotros creemos y debemos creer a lo que dice la Escritura y cómo la Escritura lo interpreta. Dice allí en 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El contexto nos está hablando de que toda la iglesia es un cuerpo, y que está refiriéndose a los dones, pero está mencionándonos que toda la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo. No unos cuantos. Toda la iglesia fue bautizada en este cuerpo. Fue sumergida por el Espíritu Santo. Sumergida en el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, de ese bautismo, estamos hablando de cómo la iglesia está introducida en el cuerpo de Cristo. Que si quiera salir, no puede. Si entró, ya no puede salirse de este cuerpo. ¿Sí?
puede descarriarse, puede andar haciendo cosas malas, pero el Señor lo va a disciplinar, porque es un hijo de Dios. Si no lo disciplina, es un bastardo, nunca conoció al Señor. Va a ser un apóstata, negando al Señor. Pero si conoció a Cristo, el Señor va a trabajar en su vida. ¿Sí? Entonces, no se puede salir ahora del cuerpo porque ya fue bautizado en ese espíritu, con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Todos sean judíos y griegos, sean esclavos libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que viene esta promesa del Señor de que la iglesia, de que todos los que creyeran en Él iban a formar este cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? Ya está más aclarado, ¿verdad? Todos los que fueron bautizados forman parte del cuerpo que es la iglesia. La iglesia no estaba antes en el Antiguo Testamento. La iglesia nace después de la resurrección de Cristo. Y aquí dice el verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un poder, hermanos, porque es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice la Escritura que el creyente puede poner triste al Espíritu Santo cuando anda en pecado, o puede apagar la actividad del Espíritu Santo. La puede apagar, no la puede quitar, la puede apagar en su vida cuando anda en desobediencia y no se quiere arrepentir. Recibiréis poder. Nuestra vida humana se guía por la lógica, se guía por lo que ve, se guía por lo que siente, se guía por los placeres, se guía por cosas que muchas veces van en contra de la voluntad de Dios. Y en ese momento, nosotros, nuestra carne nos domina, nuestra carne nos impulsa a hacer cosas que no convienen. Pero cuando nosotros dejamos el control al Señor, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene el poder para hacer el querer como el hacer por su buena voluntad. Tiene el poder para vencer a esta carne. Cuando nosotros le decimos, Señor, toma el control de mi vida. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a ti, Señor, gracias por tu Espíritu. Ahora puedo vivir esa vida de victoria gracias a tu Espíritu, gracias a tu poder. Y claro que lo podemos vivir. Nada más tenemos que dejar el control al Espíritu Santo. Es una maravilla, ¿sí? Porque cuando no podemos amar a alguien, cuando sentimos odio por alguien, decimos, Señor, llena mi vida de amor, el Espíritu Santo nos llena de amor. Llena mi vida de paciencia, el Señor nos llena de paciencia. Llena mi vida ahí está todo el fruto, ¿verdad? De paz, de gozo. Y el Señor empieza a tomar el control y hace ese cambio en nuestra vida, ese cambio en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Pero tenemos que decirle algo, Señor. Me rindo a ti. Me rindo a ti.
Y estamos viendo entonces que hay poder cuando reciban al Espíritu Santo, pero ese poder no es para gastárnoslo a nuestro antojo como nosotros queramos verdaderamente. Les digo, una es para controlar nuestra carne, ¿sí? Y la otra, la principal, que el Señor les menciona aquí, es para ser testigos de Él. Y me seréis testigos. Cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos. Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2 de Hechos nos menciona la llegada del Espíritu Santo, la manera como Dios obró en el corazón de los creyentes para que las personas que estaban ahí, que venían de fuera, que eran judíos, escucharan el Evangelio en su idioma, porque aunque eran judíos, habían perdido el idioma. Habían perdido su idioma y no entendían a veces lo que era el hebreo. Y el Espíritu Santo les dice, hablen. Y usa a cada creyente para mostrar su poder y hacer que hablen de Jesucristo a aquellas personas. No para gloriarse ni para vanagloriarse en sí mismos, sino para mencionar a Jesucristo, el que había resucitado. Y se produce allí este efecto. Más de 5,000 personas conocieron a Jesucristo en este momento. Se forma la primera iglesia y allí entonces, ¿verdad? Dios hace esta obra, ¿verdad? El poder de su Espíritu, cuando fueron bautizados por Él, vino a hacer que testificaran de Jesucristo, testigos de Cristo. Dice que no dice testigos de Jehová. Aunque damos testimonio de Dios, de su poder, no fuimos llamados a ser testigos de Jehová, fuimos llamados a ser testigos de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Vamos a ver unos pasajes que pues, nos mencionan más acerca de todo ese poder, cómo Dios lo hace. Vamos a ver Lucas 24. Su carne no quiere levantarse para venir al culto, ¿verdad? Qué cansado. Ay, los domingos es cuando da más cansancio. Ahí tengo que comer todos los días, aunque tiene que ir al trabajo y no importa si come o no, pero el domingo sí tiene que comer, porque le da un hambre la carne, ¿verdad? La forma como el diablo nos usa y a veces es el día que más se pelean. ¿Qué está pasando? Es la carne. Pero les digo, tenemos el poder del Espíritu Santo y podemos decirle, Señor, toma el control de mi vida. Haz, Señor, tu voluntad de mí. Domingo, día del Señor, voy a celebrar que Jesucristo vive. Voy a juntarme con el cuerpo que es la iglesia. Voy a estar celebrando al Señor en convivio con otros hermanos en Cristo. ¿Sí? Esa actitud, ¿verdad, hermanos? Hace un cambio diferente en nuestra vida. Pero ¿quién lo produce? ¿Y quién lo debe producir? Es el Espíritu Santo. Vean ahí en Lucas 24. Dice en el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y se le predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es necesario, ¿verdad?, predicar esto. Esa es la comisión, predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo.
y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quédense en Jerusalén hasta que venga este poder de lo alto. ¿Qué hicieron los discípulos? Si usted ve, ¿verdad? No se fueron a predicarlo luego que Jesucristo había muerto y resucitado. Aunque quisieran, ¿verdad? No lo podían hacer porque tenían miedo. Había temor. Su carne lo estaba venciendo. ¿Pero qué hicieron? El Señor nos está diciendo que nos quedemos en Jerusalén hasta que venga poder de lo alto. Capítulo 1 de Hechos dice en el verso 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Llegaron a juntarse el grupito, más o menos como 120 de los discípulos, los apóstoles, los discípulos que estaban ahí siguiendo. Entre ellas estaba la madre de Jesús, allí en Jerusalén. Ahí estaban, ¿para qué? Para orar. Señor, manda tu promesa. Señor, envía tu promesa. Señor, envíanos tu promesa. Señor, envíanos tu promesa. Hermano, tenemos una comisión que cumplir, es a predicar a Jesucristo, pero necesitamos, hermanos, ese poder del Señor, y para tener ese poder del Señor necesitamos la oración. Señor, envía tu poder. Y ya tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, pero no lo dejamos actuar, no lo dejamos vivir. Señor, danos tu poder. Me da miedo, sí, a la carne le da miedo. Pero cuando lo hace el Espíritu Santo, dice, no se preocupen lo que van a hablar, aún delante de los reyes, de los magistrados, de cualquier personaje importante, no se preocupen. Mi Espíritu va a hablar ahí. No es lo mismo, hermanos, hacer la obra en nuestra carne que hacerla con el poder del Espíritu Santo. No es lo mismo hacer la obra de Dios con nuestra carne, aunque estemos bastante dispuestos a hacerla con el poder del Espíritu Santo. No le hace aunque la haga sin ganas. No, hermanos, esto es un mal que ha entrado en nuestras iglesias porque hemos estado forzando a hacer la obra de Dios por la fuerza, para que lo vean. Déjese conducir por el Espíritu Santo. Déjese guiar por ese poder de Él. Y va a notar la diferencia. Va a notar lo que Dios es capaz de hacer. Señor, toma el control de mi vida. Para eso vino el Espíritu Santo, para ser testigos del Señor, testigos para servir en su obra.
Versículo 11. Los cuales le dijeron: varones galileos, que estaban diciendo los ángeles a los discípulos, porque estaban viendo, dice el verso 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí está la segunda promesa. La primera, el Espíritu Santo, y la segunda, también muy valiosa, es Maranata, la venida de Cristo. Maranata, ven Señor, ven Señor. El Señor va a volver. El Señor regresará, así como le habéis visto ir al cielo, el Señor va a regresar. Ya desde hace mucho que están diciendo que el Señor va a regresar, que el Señor va a regresar, ¿y por qué no ha regresado? Primera de Pedro 3:9, dice, esperando, dice que alguien se arrepienta. El Señor no ha regresado, no ha regresado porque está esperando que alguien más se arrepienta. La misericordia de Dios se ha extendido hasta nuestros días, esperando a que alguien más le conozca, que alguien más venga a los pies de Cristo. El Evangelio debe ser predicado a todo el mundo, a todos los lugares del mundo. Hay una franja que se conoce como el meridiano 2040-2060. Es una franja así alrededor del mundo que comprende todo el mundo, pero deja fuera partes del norte y partes del sur de nuestro planeta. El Evangelio solamente se ha predicado más sobre esta franja, y hay muchos lugares en estas franjas de arriba y de abajo que todavía no llega el Evangelio. Aún con nuestra publicidad por redes, no ha llegado a aquellas islas, a aquellos lugares donde no hay internet, donde no hay luz, donde está todo abandonado. Orad que lleguen obreros a la mies del Señor. Orad para que obreros quieran ir a esos lugares. Allá donde es mi esposa, donde va Dani seguido, al rancho, algunas familias han conocido de Cristo, pero lo han conocido fuera del rancho. Pero ahí en el rancho, no sé, son como 2 o 3 personas que dicen conocer a Cristo, nada más. 2 o 3 que dicen conocer a Cristo. Y ya es un rancho que se ha hecho un pueblo más grande, pero nadie quiere ir a quedarse allá. Digo, porque no hay camiones, no hay internet. Bueno, ya hay internet, pero no había camiones. El camino está todo terregoso. ¿Quién quiere ir allá? ¿Quién irá a estos lugares? ¿Quién estará dispuesto a ir a estos lugares? Sigan orando por nuestros misioneros que tenemos ahí en lista, por aquellos que conocen ustedes aparte, oren por ellos. Es importante el ministerio, la labor que deben realizar, que tengan conciencia
del poder del Espíritu Santo y de su misión, que no la olviden. Que no olviden esa misión. Oren por el hermano Dan, acaba de llegar a Oaxaca. ¿Sí? Quieren plantar nuevas iglesias en lugares donde no se han plantado iglesias. Igual por el pastor Rubén que está ahí, pero quiero decirles que todavía hay lugares donde matan a los misioneros. Y ahí donde ellos van, tienen esta disposición de matar a los misioneros. Oren. Cristo viene, no ha venido. ¿Por qué? Porque falta gente que no ha oído del Evangelio. Cristo viene, vendrá primero por su iglesia, la levantará, ¿sí? Porque la iglesia no pasará la ira de Dios. Claro, ahí está, 1 Tesalonicenses 4:14 en adelante, ¿verdad? Dice que va a ser levantada hasta las nubes, porque hasta ahí va a llegar el Señor. Pero Apocalipsis 1:5 nos dice que el Señor vendrá a la tierra y vendrá a reinar, a someter a sus enemigos debajo de sus pies. Cuando Él regrese hasta la tierra, ¿verdad? Mucha gente lamentará y dirá: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no te creí? Cristo viene. Son las dos promesas, hermanos, que el Señor nos dice aquí: la venida de su Espíritu Santo y la venida del Señor en su regreso. Estamos conscientes, estamos viendo que el Señor tiene una misión para nosotros, que el Señor está queriendo trabajar con su iglesia, no nada más aquí en este local, sino en todos los que han conocido a Cristo alrededor del mundo. Y la iglesia estamos, ¿verdad?, olvidando que Jesús resucitó. Nos estamos yendo de vacaciones, en sentido figurado, ¿verdad? Estamos tomando esas vacaciones pensando: no soy necesario en la iglesia, no soy tan importante en la iglesia, no es tan importante la iglesia. Pero el Señor pagó por ella, acuérdense. El Señor le dio poder a la iglesia y el Señor viene por su iglesia. Acuérdense de todo eso que el Señor está prometiendo, está diciendo. Vamos a orar.